Imagina un lugar donde las doradas arenas del desierto abrazan las vivificantes aguas del Nilo. Un lugar donde los ecos de antiguos rituales aún resuenan entre imponentes muros de piedra. 60 kilómetros al norte de Luxor, elevándose majestuosamente desde las arenas, se encuentra el complejo del templo de Dendera. Este extenso sitio no es solo una colección de piedras, es un portal a un mundo de dioses, faraones y los perdurables misterios del antiguo Egipto. Este santuario, dedicado principalmente a la diosa Hathor, la personificación del amor, la belleza, la música y la maternidad, es uno de los sitios de templos mejor conservados de Egipto, un testimonio de siglos de devoción inquebrantable y maestría arquitectónica sin igual. Su estado notablemente intacto ofrece una visión única de las prácticas religiosas y los logros artísticos de la época. La colosal fachada del templo principal, adornada con intrincados grabados e imponentes columnas, domina el paisaje, una poderosa declaración de presencia divina. Su magnitud y su belleza impresionante son inmediatamente llamativas, dejando a los visitantes asombrados por el ingenio y el arte de sus constructores. La ubicación estratégica de Dendera en la orilla occidental del Nilo, una región profundamente asociada con el más allá y el renacimiento en las creencias del antiguo Egipto, fue cuidadosamente elegida con una profunda intención simbólica. Conocida en la antigüedad como Iunet o Tantere, sirvió como capital de la sexta provincia del Alto Egipto, un importante centro administrativo y cultural. También fue un vibrante centro de actividad religiosa durante milenios, atrayendo a peregrinos y sacerdotes por igual, para participar en elaboradas ceremonias y honrar a los dioses. Durante siglos, las arenas del desierto actuaron como un velo protector, preservando Dendera de los estragos del tiempo y los elementos. Esta preservación natural nos permite hoy retroceder en el tiempo y experimentar un pasado que se siente notablemente intacto, ofreciendo una conexión inigualable con el antiguo Egipto. A diferencia de los complejos parcialmente en ruinas de Karnak o Luxor, donde mucho se ha perdido con el paso de los siglos, la excepcional integridad de Dendera nos permite imaginar vívidamente el mundo de los faraones y sus sucesores romanos, ofreciendo una comprensión más inmersiva y completa de sus creencias y prácticas. Incluso ahora, los colores desvaídos aún se aferran a las paredes y techos, susurrando historias de vibrantes procesiones y rituales sagrados. Estos restos de pigmento ofrecen un tentador indicio del esplendor original del templo, una deslumbrante muestra de expresión artística. El complejo que vemos hoy en día data en gran parte de los períodos tolemaico y romano, lo que refleja la influencia de estos gobernantes posteriores en la cultura y la arquitectura egipcias. Sin embargo, sus raíces sagradas se adentran mucho más, remontándose a los primeros días dinásticos de Egipto, lo que sugiere un sitio de importancia religiosa durante milenios. Cada gobernante que contribuyó a su construcción y embellecimiento añadió un capítulo a una historia de miles de años, dejando su huella en sus muros y pilares. Dendera se erige como una crónica viva de la evolución espiritual y política de Egipto, un testimonio del poder perdurable de su civilización. Es un lugar donde las antiguas tradiciones egipcias se encontraron con nuevas influencias del mundo grecorromano, creando una fusión única de expresión artística y religiosa. Se erige como un testimonio único y atemporal, un faro de ingenio humano y aspiración espiritual. Dendera es un poderoso recordatorio del poder perdurable de la fe, la capacidad ilimitada para la creatividad y el legado perdurable del antiguo Egipto. La construcción de Dendera no es solo un proyecto de construcción, es una extensa saga, un testimonio del poder duradero de la fe y la ambición de los gobernantes a lo largo de milenios. Su historia fue escrita por muchas manos, un esfuerzo colaborativo que se desarrolló a lo largo de generaciones, cada una dejando su huella indeleble en sus piedras. Las inscripciones mismas ofrecen destellos del pasado, mencionando a gobernantes del reino antiguo como Pepi el I, revelando una historia que se remonta a los orígenes mismos de la civilización egipcia. Estos gobernantes ya estaban restaurando un santuario que era antiguo incluso en su tiempo, destacando la naturaleza cíclica de la preservación y la renovación en la cultura egipcia. Más tarde, faraones del Reino Medio
con sus propias visiones de grandeza, y los de los reinos nuevos, incluidos el poderoso Tutmosis III y el célebre Ramsés II, dejaron cada uno su huella, añadiendo al rico tapiz de historia y devoción del templo. Lamentablemente, muchas de sus estructuras están en su mayoría perdidas, ya sea por los estragos del tiempo o incorporadas en proyectos de construcción posteriores. Sus contribuciones ahora son susurros en las piedras. Este patrocinio continuo, que abarca dinastías y siglos, muestra claramente la importancia duradera de Dendera como un sitio sagrado y un símbolo de la identidad egipcia. Revela que cada dinastía, independientemente de sus orígenes o ambiciones, buscó honrar a Hathor, la diosa del amor, la música y la maternidad, y conectar con las profundas tradiciones de Egipto. Sin embargo, la fase de construcción más significativa, la que realmente dio forma al templo tal como lo vemos hoy, comenzó bajo el gobierno de los Ptolomeos, la dinastía griega que siguió a Alejandro Magno. Estos gobernantes ptolemaicos, aunque de origen y cultura griega, adoptaron astutamente la religión y las tradiciones egipcias como un medio para legitimar su gobierno a los ojos del pueblo egipcio. Fueron ellos quienes iniciaron la construcción del gran templo de Hathor, una empresa monumental que definiría Dendera durante siglos. Este ambicioso proyecto continuó durante casi 2 siglos, un testimonio del compromiso de los Ptolomeos de integrarse en el tejido de la sociedad egipcia. Más tarde, cuando Roma conquistó Egipto, añadiéndolo a su vasto imperio, emperadores romanos como Augusto y Nerón, siguiendo el ejemplo ptolemaico, añadieron sus propias imágenes y cartuchos a las paredes del templo, e incluso completaron la magnífica sala hipóstila, mezclando sin problemas su legado con el del antiguo Egipto. La transición sin interrupciones de Dendera, del patrocinio ptolemaico al romano, es un ejemplo notable de continuidad cultural, y resalta la extraordinaria resiliencia de la cultura egipcia frente al dominio y la influencia extranjeros. El templo, como un organismo vivo, absorbió nuevos gobernantes y sus influencias, pero permaneció firmemente arraigado en su antigua cosmovisión, sus creencias y tradiciones fundamentales. Al final, se erige como un poderoso monumento a la capacidad única de Egipto para adaptarse, perdurar e inspirar asombro a lo largo de los siglos, un faro de fuerza cultural que brilla a través de las arenas del tiempo. En el corazón de Dendera, alzándose majestuosamente de las arenas del tiempo, se encuentra el templo de Hathor. Su imponente fachada insinúa las maravillas que guarda en su interior, un testimonio del ingenio y el arte de los antiguos egipcios. Sorprendentemente, es más una maravilla conservada que una ruina, ofreciendo una visión inigualable de las prácticas y creencias religiosas de una civilización ya lejana. El estado de conservación del templo nos permite apreciar realmente la grandeza y la sofisticación de su diseño. Llamado el Castillo del Sistro, un instrumento musical sagrado, se creía que era el hogar terrenal de Hathor, un puente tangible entre el reino mortal y los cielos. Este templo servía como punto central para la adoración y la conexión con lo divino. La arquitectura del templo es profundamente cósmica, reflejando la comprensión de los antiguos egipcios del universo y su lugar en él. Cada elemento fue cuidadosamente considerado para crear un espacio armonioso y espiritualmente significativo. Los mismos suelos bajo nuestros pies representan la tierra, sólida y arraigada, conectando el templo con el mundo físico. Las imponentes columnas, adornadas con capiteles vegetales de loto y papiro, simbolizan plantas primordiales, representando las fuerzas vitales de la naturaleza y las tierras fértiles de Egipto. Y los techos están pintados para representar el cielo estrellado, un mapa celeste lleno de símbolos astronómicos y constelaciones, recordando a los visitantes la inmensidad del cosmos. La sala hipóstila, un bosque de 24 columnas, cada una meticulosamente elaborada y coronada con el sereno rostro de Hathor, crea una profunda sensación de bienvenida divina, envolviendo a los visitantes en la suave presencia de la diosa.
El techo aquí no es solo decoración, es un mapa pintado de los cielos, meticulosamente detallado, con constelaciones zodiacales astronómicas, que trazan el viaje diario y anual del Sol a través del cielo. Hathor, la querida diosa del amor, la música alegre y la maternidad protectora, era fundamental en la vida egipcia. Pero también era venerada como una protectora feroz, una deidad poderosa que guiaba a las almas a través de los peligros del más allá, asegurando su paso seguro a la eternidad. El templo era un vibrante centro de actividad, celebrando todos los aspectos de la naturaleza multifacética de Hathor, albergando elaborados festivales llenos de música y danza. También era un lugar de curación, donde se realizaban rituales sagrados para aliviar el sufrimiento y restaurar el equilibrio del cuerpo y el espíritu, y servía como conducto para la sabiduría divina, con oráculos que ofrecían profecías y guía a aquellos que buscaban respuestas de los dioses. A medida que los visitantes avanzaban por el templo, pasaban de la sala hipóstila, brillantemente iluminada, a cámaras cada vez más oscuras y sagradas, simbolizando un viaje interior hacia la iluminación espiritual. Este viaje culminaba en el Sancta Sanctorum, el santuario más interior, el espacio más sagrado de todo el complejo del templo. Solo al sumo sacerdote, el intermediario entre la diosa y el pueblo, se le permitía entrar en este santuario interior para atender la estatua de culto de la diosa, realizando rituales para honrar y mantener su presencia divina. Cada espacio dentro del templo de Hathor fue diseñado meticulosamente para el ritual, reforzando la presencia y el poder de Hathor, asegurando que su influencia impregnara cada aspecto de la vida diaria. Hoy, el templo de Hathor sigue siendo un símbolo vivo de la rica imaginación espiritual de Egipto, un testimonio del poder perdurable de la creencia y los notables logros de la antigua civilización. En el techo del templo, una pequeña capilla albergó en su día el Zodíaco de Dendera, una obra maestra de la astronomía antigua. El bajorrelieve circular original, ahora en el Louvre, es un mapa de los cielos tal como los veían los egipcios. Fusiona signos zodiacales grecorromanos con constelaciones egipcias tradicionales, mezclando culturas y conocimientos. Los planetas aparecen como deidades en barcos celestiales, reflejando una sofisticada comprensión del cosmos. La ubicación del zodíaco en una capilla dedicada a Osiris vinculaba los ciclos de las estrellas con la muerte y el renacimiento. Su diseño circular simbolizaba la naturaleza eterna del tiempo y el orden cósmico. Cuando el zodíaco fue llevado a París, desató debates sobre la edad del mundo y el legado científico de Egipto. Análisis posteriores lo dataron a finales del período ptolemaico, alrededor del 50 a.C. El zodíaco de Dendera sigue siendo un artefacto único, que revela la profundidad de la astronomía del antiguo Egipto y el intercambio intercultural. Es un testimonio de la búsqueda de los egipcios por comprender su lugar en el universo. Más allá del templo de Hathor, el complejo de Dendera se despliega como un tapiz de espacios sagrados. Un enorme muro de adobe rodeaba el recinto, separando lo divino de lo cotidiano. Entrando por la puerta norte, construida por los romanos, los visitantes seguían un camino procesional hasta el templo principal. A la derecha se encuentra la casa de nacimiento original, o Mammisi, de Nectanebo I, dedicada al nacimiento divino de Horus y del faraón. Cerca, las ruinas de una basílica copta muestran cómo el sitio fue reutilizado en tiempos cristianos. Detrás del templo principal, el templo de Isis de la época romana cuenta la historia de la muerte y el renacimiento de Osiris, bajo la protección de Hathor. El complejo también incluye un lago sagrado para la purificación sacerdotal y un sanatorio donde los peregrinos buscaban sueños curativos de Hathor. Dendera era más que un templo, era un centro de culto, curación y vida comunitaria. Sus capas revelan el paisaje espiritual en evolución de Egipto. En lo profundo de las criptas del templo, unos misteriosos relieves conocidos como la luz de Dendera han alimentado el debate durante décadas. Estas tallas muestran objetos con forma de bombilla con serpientes dentro, conectados a cajas que se parecen a los pilares Dayed. Algunas teorías afirman que se trata de antiguos dispositivos eléctricos,
lo que explicaría cómo los egipcios iluminaban los oscuros interiores sin hollín. Los egiptólogos, sin embargo, ven un rico simbolismo. La bombilla como el útero de la diosa del cielo, la serpiente como la fuerza creativa del sol, el loto como el renacimiento y el dit como la estabilidad. No hay pruebas de electricidad antigua. No se han encontrado bombillas, filamentos ni baterías. Los egipcios usaban espejos y lámparas de combustión limpia para iluminarse. La luz de Dendera es una escena mitológica, no un plano tecnológico. Es un ejemplo llamativo de cómo el arte antiguo puede inspirar tanto asombro como salvajes especulaciones. Al sur del templo principal se alza el Mamisi romano, o casa de nacimiento, uno de los edificios mejor conservados de Dendera, dedicado al nacimiento divino de Iji, hijo de Hathor y Horus. El Mamisi fue el escenario de rituales que celebraban tanto el mito como la legitimidad real. Construido por Augusto y decorado por Trajano y Adriano, sus relieves muestran a los emperadores romanos como faraones egipcios, haciendo ofrendas a los dioses. El edificio mezcla estilos egipcios y grecorromanos, reflejando la fusión cultural de la época. Vívidos relieves muestran el embarazo de Hathor, el nacimiento de Iji y su presentación a los dioses. Estas escenas reforzaban el derecho divino del emperador a gobernar Egipto. Durante los festivales, la estatua de Hathor era llevada en procesión al Mamisi, simbolizando la reunión de la familia divina. El Mamisi fue central en la vida religiosa de Dendera y sigue siendo una ventana al mundo espiritual del Egipto romano. Se erige como un símbolo de adaptación y tradición perdurable. Las paredes y criptas de Dendera son un tesoro de historia e intriga. En la pared trasera, el único relieve conocido de Cleopatra VII y su hijo Cesarión los muestra ofreciendo ofrendas, una conmovedora apuesta por la legitimidad. Las 14 criptas del templo, escondidas debajo, guardaban objetos sagrados y están cubiertas de relieves detallados, protegidos de siglos de daños. Explorar estas cámaras revela el funcionamiento secreto del antiguo sacerdocio. El techo del templo también era un espacio ritual, con capillas y kioscos para ceremonias como el amanecer de Año Nuevo, cuando la estatua de Hathor saludaba al sol naciente. La restauración moderna ha descubierto los vibrantes colores originales del techo astronómico de la sala hipóstila, transformando nuestra visión del esplendor del templo. Cada descubrimiento añade nuevas capas a la historia de Dendera. El templo sigue revelando secretos, conectándonos con los rituales y las vidas de sus antiguos constructores. Dendera no es solo una reliquia, es un archivo viviente del pasado de Egipto. Sus paredes todavía hablan, invitándonos a escuchar y aprender. Dendera es más que un sitio arqueológico. Es un testimonio del poder duradero de la fe y la cultura. Durante miles de años, unió lo humano y lo divino, presenciando dinastías, imperios y creencias cambiantes. Su conservación ofrece la visión más completa de un templo grecorromano en Egipto. Los relieves y la arquitectura de Dendera son un libro de texto de piedra que nos enseña sobre los dioses, la astronomía, la política y la vida diaria. Hoy, inspira a turistas, académicos y buscadores por igual, y genera nuevas preguntas e interpretaciones. Los debates sobre la luz de Dendera y el zodiaco muestran el papel continuo del sitio en nuestra búsqueda de conocimiento. De pie en la sala hipóstila, bajo la mirada de Hathor y un techo de estrellas, se siente una conexión eterna. Dendera nos recuerda que la búsqueda de significado y belleza es eterna. No es solo un monumento al pasado, sino un espejo que refleja nuestra propia curiosidad duradera. El eco del legado de Dendera todavía resuena, invitándonos a maravillarnos y explorar. En la orilla oeste del Nilo, frente a Luxor, se encuentra la necrópolis de Tebas, una ciudad de los muertos que ha fascinado al mundo durante siglos. Aquí, los faraones del nuevo reino de Egipto
eligieron sus lugares de descanso final, con tumbas y templos monumentales que se alzaban desde el desierto. Entre ellos, un complejo destaca por su conservación y dramática historia: Medinet Habu. El corazón de Medinet Habu es el templo mortuorio de Ramsés III. Sus imponentes pilonos y salas decoradas dominan el paisaje. Construido como un templo de millones de años, estaba destinado a asegurar el legado del rey y su unión con los dioses. Sus muros relatan vívidamente la lucha de Egipto contra los pueblos del mar, misteriosos asaltantes que amenazaron con sumir al mundo en el caos. Aquí, Ramsés III es inmortalizado como el salvador de Egipto, sus victorias talladas en piedra. El templo mortuorio de Ramsés III es el último templo monumental del Imperio Nuevo, una declaración final del poder y el arte de Egipto. Inspirado en el Ramesseum, fue tanto una tranquilidad para su gente como una advertencia para sus enemigos. Al imitar a su predecesor, Ramsés el Grande, Ramsés III reclamó su lugar en un legado de grandeza. El templo se erige como un puente al glorioso pasado de Egipto en un momento de crisis. El templo de Medinet Habu es único por su diseño tipo fortaleza, con muros dobles y una puerta Migdol de estilo sirio. Construido en una época de agitación, sus defensas reflejan las preocupaciones de la época: hambruna, invasión y colapso. Los relieves muestran a Ramsés III defendiendo Egipto de los pueblos del mar y las tribus libias. El templo era a la vez santuario y fortaleza, encarnando el papel del faraón como protector de Egipto. Las paredes del templo son como un gran libro de historia, con más de 7.000 metros cuadrados de grabados. No solo muestran batallas, sino también ceremonias y la vida de todos los días. Por eso, Medinet Habu es como un tesoro para los que estudian el antiguo Egipto. Las guerras contra los pueblos del mar están contadas con muchos detalles, mostrando el desorden y la valentía de cómo Egipto se defendió. Sin estos grabados, gran parte de esta historia tan importante se habría perdido. El nombre Medinet Habu tiene muchas capas de historia. En árabe significa ciudad de Habu, y puede que esté relacionado con un santo copto o con el arquitecto divinizado Amenhotep, hijo de Hapu. La influencia de su culto pudo haberle dado al sitio su nombre duradero. Irónicamente, el templo de un rey guerrero puede llevar el nombre de un sabio escriba y constructor. La identidad de Medinet Habu refleja siglos de adaptación y memoria. Antes de Ramsés III, esta tierra era sagrada como Yemé, el lugar donde los mitos de la creación situaban el entierro de la Ogdoada, 8 dioses primordiales. Los primeros templos aquí honraban al dios creador Amón, atrayendo el patrocinio real durante siglos. Ramsés III construyó su templo sobre este suelo sagrado, absorbiendo su antiguo poder.
Al hacerlo, unió su legado a los orígenes mismos de la creación y la renovación. Durante siglos, Medinet Habu estuvo enterrado y olvidado hasta que la expedición de Napoleón lo sacó a la luz. El artista Vivant Denon fue de los primeros europeos en documentar su grandeza, dibujando sus ruinas y relieves. Su trabajo reveló la escala y el arte del templo a Europa, despertando una nueva fascinación por el antiguo Egipto. Las ilustraciones de Denon fueron el primer vistazo del mundo a esta obra maestra perdida. Décadas después, Jean-François Champollion, quien descifró los jeroglíficos, visitó Medinet Habu. Por fin pudo leer las inscripciones del templo, identificando a Ramsés III y las historias de los pueblos del mar. Con Champollion, las paredes silenciosas del templo se convirtieron en una narrativa histórica viva. La voz de Medinet Habu fue restaurada después de milenios de silencio. La entrada al templo es pura propaganda faraónica. Unos pilones colosales muestran a Ramsés III golpeando a sus enemigos. En el interior, el primer patio presenta estatuas osiríacas del rey, que simbolizan su papel divino y eterno. El Palacio Real conecta directamente con el templo, fusionando las identidades terrenal y divina del rey. Desde la ventana de las apariciones, el faraón se dirigía a su pueblo mezclando poder y piedad. Medinet Habu sigue siendo un testimonio del poder y el misterio perdurables del antiguo Egipto. El segundo pilono de Medinet Habu marca la entrada al corazón sagrado del templo. Al cruzarlo, entras en el segundo patio, donde el ambiente cambia a una solemnidad religiosa. Este patio peristilo, perfectamente conservado y rodeado de columnatas, se siente aislado y sagrado. Las paredes están vivas con relieves vibrantes que muestran grandes festivales y procesiones religiosas. Más allá se encuentra la sala hipóstila, con sus enormes columnas que te llenan de asombro. A medida que te adentras, el templo se estrecha y oscurece, acercándote a lo divino. Las paredes de Medinet Habu son más que arquitectura, son una crónica viva de la historia. Los impresionantes relieves de la pared norte muestran la épica batalla de Ramsés III contra los pueblos del mar. Estas escenas son impresionantes en detalle y alcance. Vemos soldados egipcios, batallas feroces y la única batalla naval a gran escala del Reino Nuevo. Los artistas representaron cuidadosamente a los pueblos del mar, como los Peleset con plumas y los Sherden con cuernos. Sin estos relieves, nuestro conocimiento de este momento crucial estaría casi perdido. Adosada directamente a la pared sur del primer patio del templo mortuorio, se encuentra la tenue huella de un edificio que tenía un propósito muy diferente: el Palacio Real de Ramsés III. Aunque hoy solo quedan los cimientos de piedra, estos dibujan un complejo que fue un vibrante centro de la vida cortesana. Esta era la residencia oficial del faraón cuando estaba en Tebas, un lugar para ceremonias,
administración y relajación personal. Su conexión directa con el templo era muy simbólica, creando un vínculo perfecto entre el papel mortal y administrativo del rey y su persona divina y eterna. Desde aquí podía pasar de sus deberes mundanos a sus obligaciones sagradas sin abandonar la santidad del recinto fortificado, una representación física de su doble naturaleza. El palacio fue construido principalmente con adobe, lo que, explica su mal estado de conservación en comparación con el templo de piedra al que estaba unido. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas han revelado mucho sobre su diseño y función. Contenía salas de audiencia, aposentos privados para la familia real, baños y dormitorios. Una característica clave era la ventana de las apariciones, un balcón elevado que se abría al primer patio del templo. Desde esta ventana, el faraón aparecía ante sus súbditos, soldados y cortesanos reunidos abajo. Era un escenario para la pompa de la realeza, un lugar desde el que Ramsés III podía otorgar honores a funcionarios leales y exhibir los despojos de guerra, reforzando su estatus como gobernante supremo y generoso de la tierra de Egipto. Justo fuera de la puerta alta oriental del recinto principal se encuentran una serie de pequeñas capillas, bellamente decoradas, que añaden otra capa histórica importante al lugar. Estas son las capillas saítas, que sirvieron como tumbas para las esposas del dios Amón de las dinastías 25 y 26, un periodo siglos después de Ramsés III. Estas mujeres poderosas eran sumas sacerdotisas del culto de Amón que ostentaban una inmensa autoridad religiosa y política en Tebas. Figuras como Amenírdis, primera, Shepenwepet, segunda, y Nitocris, primera, eligieron ser enterradas aquí para estar cerca de la tierra sagrada de Yeme y los dioses primigenios, continuando la tradición del lugar como un sitio de inmensa gravedad espiritual y prestigio para la élite de Egipto. Estas capillas funerarias son ejemplos exquisitos del arte y la arquitectura del período tardío, que a menudo se inspiraba en estilos más antiguos. Son como templos en miniatura, con sus propios patios, salas de ofrendas y cámaras funerarias. La calidad del relieve tallado es excepcionalmente fina, mostrando un estilo delicado y preciso que contrasta con el trabajo más audaz de la era de Ramsés III. La supervivencia de estas capillas demuestra que Medinet Habu siguió siendo un punto focal de culto y entierro de élite mucho después de que terminara el nuevo reino. Fue un lugar cuya santidad e importancia perduraron a través de los cambiantes destinos de las dinastías, atrayendo continuamente a los poderosos y devotos a su tierra sagrada. La historia de Medinet Habu no acaba con la caída de los faraones o los entierros de las grandes sacerdotisas. A medida que la antigua religión egipcia se debilitaba, una nueva fe empezó a extenderse por el valle del Nilo, el cristianismo. Durante el período copto, desde aproximadamente el siglo IV hasta el VII después de Cristo, el enorme recinto fortificado del templo de Ramsés III ofreció un refugio perfecto. Sus altos muros brindaban seguridad en un mundo a menudo inestable,
y sus amplios patios y salas ofrecían espacios ya preparados para que una nueva comunidad habitara. El lugar, una vez conocido como Yeme, se convirtió en una próspera ciudad copta, uno de los centros cristianos más importantes de la región de Tebas. El antiguo templo recibió una nueva vida. Su propósito se transformó radicalmente. Este asentamiento posterior dejó una profunda huella en el monumento. Los residentes construyeron sus casas de adobe y talleres directamente dentro de los patios del templo, sus sencillas viviendas apoyadas contra las colosales paredes cubiertas de jeroglíficos. El hollín de sus fuegos de cocina ennegreció los techos de las antiguas salas, y se abrieron puertas en las capillas sagradas. Lo más sorprendente fue que el gran segundo patio, el patio de las fiestas, se convirtió en una gran basílica cristiana. Se reorganizaron las columnas y se erigió un altar. Los vibrantes relieves que mostraban festivales faraónicos se cubrieron con yeso y se pintaron con imágenes de santos cristianos. Un poderoso símbolo de un mundo construido directamente sobre los cimientos de otro. Una nueva narrativa sagrada que reescribe la antigua. Medinet Habu es mucho más que un conjunto de ruinas antiguas. Es una crónica viva de la historia humana, donde los ecos de imperios y creencias convergen. Su historia comienza en un montículo sagrado, encuentra poder en la ambición de Ramsés III y perdura a través de siglos de cambios. El templo mortuorio se alza como un rugido desafiante del nuevo reino. Sus muros preservan la dramática saga de los pueblos del mar y el legado del faraón. Aquí caminamos por los mismos senderos procesionales que los antiguos, rodeados de historias grabadas en piedra. Las capas de Medinet Habu, desde faraones hasta cristianos coptos, revelan un lugar nunca abandonado, siempre reutilizado. Su legado es la supervivencia de un reino, del nombre de un rey y de un terreno sagrado que perdura como testigo silencioso del ascenso y la caída de civilizaciones. Hoy, Medinet Habu inspira como un monumento atemporal a la resistencia del espíritu humano. Una historia escrita en piedra para que el mundo la lea. Los antiguos egipcios son famosos por muchas cosas. Recordamos sus imponentes pirámides. Nos maravillamos con sus tesoros dorados. Nos fascinan sus extraños dioses con cabeza de animal. Pero quizás más que cualquier otra cosa, nos cautivan sus intrincadas y profundas creencias sobre la vida después de la muerte. Para la gente a orillas del poderoso Nilo hace miles de años, la muerte no era un final, era una transición. Una puerta a otra existencia, un viaje a una vida eterna para la que se prepararon toda su vida. Esta creencia era el corazón mismo de su civilización, influyendo en todo lo que hacían. Dio forma a su sociedad, empezando por el arte, la arquitectura y las prácticas religiosas. Las magníficas tumbas no eran solo lugares de entierro. Eran hogares eternos, construidos para durar milenios. Los elaborados rituales no eran simples despedidas. Eran procedimientos esenciales para asegurar un paso seguro y el renacimiento. Desde el faraón en su palacio dorado hasta el humilde granjero en su casa de adobe, todo egipcio compartía la esperanza de vida más allá de la tumba.
Para entenderlos, debemos observar su relación con la muerte. No estaban obsesionados con la muerte, estaban obsesionados con la vida. Sus preparativos eran una expresión de amor por la vida. Querían que sus alegrías continuaran para siempre. Este deseo de eternidad desvela su complejo mundo, donde vivos y muertos a menudo se confundían. Este es un viaje al pasado. Sus ideas cambiaron a lo largo de miles de años, volviéndose más complejas. Exploraremos el cosmos, sus poderosos dioses y el surgimiento de la escritura. Veremos el peligroso viaje del alma a través del inframundo y el juicio final. Es una historia de esperanza, miedo y la búsqueda humana de la inmortalidad. En el antiguo Egipto, la religión no estaba separada de la vida diaria. Estaba tejida en la propia estructura de la sociedad, una presencia constante que conectaba a todos. En el centro de esta red religiosa estaba el poderoso concepto de la vida después de la muerte. Esta no era una creencia reservada para unos pocos sacerdotes o nobles. Era una verdad universal que unía a todos los egipcios, proporcionando un propósito compartido y una comprensión común de su lugar en el universo. Los dioses a los que adoraban estaban profundamente involucrados en este proceso. Osiris, rey del inframundo. Anubis, guía de las almas. Ambos desempeñaron papeles cruciales en el viaje de los muertos. Sus historias y poderes daban forma y significado a lo que sucedía después de la muerte. Los egipcios creían que un entierro adecuado era absolutamente esencial. Era el primer y más crítico paso para asegurar un lugar en el más allá. Sin los rituales correctos y una tumba protegida, el alma podría perderse para siempre, condenada a una existencia inquieta e infeliz. Por eso invirtieron tanto tiempo, esfuerzo y recursos en sus prácticas funerarias. Tumbas elaboradas, conservación cuidadosa mediante la momificación, riqueza de objetos enterrados con los muertos. Todo parte de una gran estrategia para vencer a la muerte y equipar al difunto para una nueva vida. El desarrollo de la escritura fue un momento revolucionario para estas creencias. Permitió que las ideas se escribieran, estandarizaran y compartieran más ampliamente que nunca. Las tradiciones locales, los mitos orales, ahora podían registrarse en textos poderosos. Escritos sagrados inscritos en las paredes de las tumbas, rollos de papiro y ataúdes actuaban como guías para los muertos. Contenían hechizos, oraciones y mapas para ayudar al alma a navegar por los peligros del inframundo. Escribir los textos era en sí mismo un acto mágico, dándoles poder en el reino espiritual. Estos textos del más allá se convirtieron en la piedra angular de la cultura funeraria. Proporcionaban un guión detallado para el viaje del alma. Textos de las pirámides, los más antiguos, para la realeza. Textos de los ataúdes, disponibles para más personas. Libro de los muertos, protección mágica para aquellos que podían permitírselo. Estos textos revelan una profunda ansiedad sobre el más allá, pero también una ingeniosidad increíble, asegurando una llegada segura al paraíso. El viaje al más allá, tal como lo imaginaban los antiguos egipcios, estaba lejos de ser sencillo. Era un viaje difícil y peligroso a través de un complejo paisaje espiritual conocido como el Duat, o el inframundo. Este reino estaba lleno de demonios aterradores, extraños obstáculos y puertas custodiadas por seres temibles. El alma del difunto tendría que enfrentarse a una serie de pruebas para demostrar su valía. No podían hacer este viaje solos. Confiaban en el conocimiento contenido en sus textos funerarios,
que proporcionaban los nombres secretos y los hechizos mágicos necesarios para pacificar a los guardianes y superar los peligros que les acechaban a cada paso. El clímax de este peligroso viaje era el juicio final. Este dramático evento tuvo lugar en la Sala de las Dos Verdades, presidido por el dios Osiris. Aquí, el corazón del difunto, que los egipcios creían que era el asiento de la inteligencia y la memoria, era pesado en una balanza gigante. Se pesaba contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón estaba pesado de pecados, sería devorado por un monstruo aterrador llamado Amit, y el alma dejaría de existir para siempre. Este era el miedo supremo para un egipcio, no solo la muerte, sino la aniquilación total. Sin embargo, si la balanza se equilibraba, significaba que el difunto había vivido una vida recta. Sería declarado justo de voz, y se le concedería la entrada al más allá. Esto no era un regreso a su antigua vida en la tierra. Era algo mucho mejor, un renacimiento a una existencia perfecta y eterna. El alma se reuniría con su cuerpo preservado, la momia, y se convertiría en un espíritu bendito. Vivirían en un paraíso conocido como el campo de juncos, o Seket Aaru. Esta era una versión idealizada de Egipto, una tierra de cosechas infinitas, hermosos cursos de agua y alegres reencuentros con seres queridos que habían partido antes que ellos. Esta promesa de un glorioso renacimiento era el objetivo final. Era la poderosa motivación detrás de las pirámides, la momificación y los complejos rituales que definieron gran parte de la antigua cultura egipcia. Todo su sistema de creencias estaba diseñado para transformar la aterradora finalidad de la muerte en un esperanzador nuevo comienzo. Era un testimonio de su deseo de justicia, su creencia en el orden cósmico y su inquebrantable convicción de que la vida, en su mejor y más perfecta forma, estaba destinada a durar por la eternidad. En los siguientes capítulos profundizaremos en cada etapa de este increíble viaje y descubriremos los secretos de su búsqueda de la vida eterna. Para asegurar su lugar en el paraíso eterno, los antiguos egipcios desarrollaron prácticas funerarias muy elaboradas. Cada paso estaba diseñado para proteger y guiar el alma en su peligroso viaje. En el corazón de estos rituales estaba la tumba, un hogar sagrado para el cuerpo del difunto y una puerta de entrada al más allá. Los primeros gobernantes fueron enterrados en cámaras subterráneas sencillas, pero a medida que las creencias evolucionaron, también lo hicieron sus monumentos. Las majestuosas pirámides del Imperio Antiguo surgieron de las arenas del desierto, sirviendo no solo como tumbas, sino como motores de resurrección. Su forma, apuntando al cielo, simbolizaba una escalera hacia los cielos. Muros ricamente decorados, pasajes ocultos, trampas complejas. Todo funcionaba junto para defenderse de los ladrones de tumbas y de las amenazas espirituales. Dentro de estas tumbas, los egipcios colocaron todo lo que el alma podría necesitar: comida, ropa, amuletos, shabtis, pequeñas figuritas de sirvientes. Pero quizás las herramientas más vitales eran los textos del más allá. Los primeros de ellos, los textos de las pirámides, grabados en las paredes de las tumbas reales hace más de 4000 años. Estos hechizos y oraciones estaban reservados para los faraones, ayudándoles a navegar los peligros del Duat y unirse a los dioses. Con el tiempo, estos escritos sagrados evolucionaron. Aparecieron los textos de los ataúdes, expandiendo el acceso a la magia poderosa más allá de la realeza, a nobles y altos funcionarios. Más tarde surgió el famoso Libro de los Muertos, una colección de hechizos escritos en rollos de papiro.
guardados junto a la momia en su sarcófago. Estos textos proporcionaban instrucciones paso a paso: cómo evitar peligros, recitar las palabras correctas y ganarse el favor de dioses y guardianes. Cada nueva generación añadía sus propias oraciones y hechizos, reflejando esperanzas y miedos cambiantes. De esta manera, los textos del más allá se convirtieron en una tradición viva, una que moldeó la cultura egipcia durante milenios. Tumbas, rituales, escritos sagrados, juntos formaron un escudo protector, asegurando que el viaje al campo de juncos no terminaría en la oscuridad, sino en la luz eterna. A lo largo de los milenios, los antiguos egipcios plasmaron sus esperanzas de eternidad en tinta y piedra. Sus textos funerarios, más que simples palabras, se convirtieron en salvavidas para el viaje del alma más allá de la muerte. Entre ellos, el Libro de los Muertos destaca como el más famoso. Desplegado en delicados papiros, sus hechizos e ilustraciones servían como pasaporte, guiando al difunto a través de los sombríos pasillos del Duat, el inframundo. Cada pergamino era único, adaptado al viaje individual, lleno de oraciones, contraseñas e instrucciones mágicas para burlar los peligros y ganarse el favor de Osiris, juez de los muertos. Pero el Libro de los Muertos era solo un capítulo en la literatura sagrada de Egipto. En lo profundo de las tumbas reales, las paredes florecieron con los libros del inframundo. Amduat, libro de las puertas, y otros libros del inframundo. Estos mapas cósmicos trazaban el viaje nocturno del dios Sol, Ra, a través de 12 peligrosas horas de oscuridad. Sus crípticas ilustraciones e himnos estaban reservados para los faraones, representando guardianes monstruosos, lagos de fuego y el renacimiento del sol, una alegoría de la resurrección del rey y su triunfo sobre el caos. En lo alto, en los techos de las tumbas, se desplegó otro género: los libros del cielo. Estos textos, como el libro de Nut, trazaban a la diosa arqueándose sobre la cabeza, tragándose el sol al anochecer y dándolo a luz de nuevo al amanecer. Ofrecían una perspectiva celestial, prometiendo que, al igual que el sol, el alma también podría resurgir. Cada tradición, el libro de los muertos, los textos del inframundo y los libros del cielo, ofrecía un mapa diferente, una visión única de los desafíos y recompensas del más allá. Juntos reflejaron las creencias cambiantes de Egipto, que la inmortalidad no estaba garantizada, sino que se ganaba a través del conocimiento, la rectitud y el ritual. Mientras contemplamos la tinta desvanecida de los papiros, los vibrantes frescos de las paredes de las tumbas, los techos estrellados de las antiguas cámaras funerarias, vislumbramos una civilización obsesionada con guiar a sus muertos, no hacia el olvido, sino hacia una eternidad luminosa. Sus textos eran más que guías, eran promesas, grabadas en palabras e imágenes, de que el viaje no terminaría en la oscuridad, sino en la luz eterna del campo de juncos. En el sombrío silencio de las tumbas egipcias, la búsqueda de la eternidad tomó forma tangible a través del intrincado arte de la momificación, un ritual extraordinario, tanto científico como sagrado. Para los antiguos egipcios, el cuerpo era el recipiente del alma, y su preservación era vital para un viaje exitoso al más allá. El proceso comenzaba poco después de la muerte. Embalsamadores especialistas, a menudo sacerdotes, lavaban el cuerpo y recitaban oraciones para purificarlo. Le seguía el paso más crítico:
la extracción de los órganos internos, el hígado, los pulmones, el estómago. Los intestinos se extraían cuidadosamente y se colocaban en vasos canopos. Tapas de vasos canopos con forma de deidades protectoras. Imseti, Hapi, Duamutef, Kebesenuef. Estos vasos eran más que simples recipientes. Simbolizaban la protección de la esencia vital del difunto. El corazón, considerado la sede de las emociones y la inteligencia, solía dejarse dentro del cuerpo, destinado a ser pesado contra la pluma de Maat en la sala del juicio. El cerebro, considerado menos importante, se extraía y se desechaba. Luego, el cuerpo se cubría con natrón, una sal natural, y se dejaba secar durante 40 días. Una vez desecado, los embalsamadores envolvían el cuerpo en innumerables tiras de lino, insertando amuletos entre las capas para su protección. Cada envoltura iba acompañada de hechizos e invocaciones, pidiendo el favor de los dioses y protegiendo el alma del daño. Pero la momificación era solo una parte del viaje. La tumba misma se convertía en un portal al más allá, lleno de ofrendas. Pan, cerveza, frutas, carnes, jarras de vino. Se colocaban estatuas de sirvientes llamadas Shabti para que sirvieran al difunto en el otro mundo. Joyas, ropa y tesoros rodeaban el cuerpo, reflejando la creencia de que el más allá era un espejo de la existencia terrenal, completo con alegrías y necesidades. Los sacerdotes desempeñaban un papel crucial, realizando la ceremonia de la apertura de la boca, asegurándose de que pudieran respirar, hablar y comer en el mundo más allá. Estos rituales y ofrendas eran más que una tradición, eran actos de devoción y esperanza. Cada preparación cuidadosa hacía eco de una fe profunda, que con los ritos adecuados el alma despertaría, prosperaría y encontraría paz en los exuberantes campos de la eternidad. En este proceso sagrado, los egipcios buscaban no solo preservar el cuerpo, sino garantizar el paso triunfal del alma a través de los misterios de la muerte hacia la promesa de una vida eterna. Cuando las puertas de la tumba se cerraron y las ofrendas se quedaron en silencio, el verdadero viaje del alma comenzó. Un viaje trazado en textos sagrados y pintado en las paredes de cámaras eternas. En la creencia del antiguo Egipto, la muerte no era un final, sino un cruce, un paso de la vida al más allá. Guiada por hechizos del libro de los muertos, el alma, el Ba, emprendió su peligroso viaje. Primero cruzó el Nilo celestial, transportada por el barquero divino. El río marcaba el umbral entre la vida mortal y el mundo más allá. En la orilla lejana, el alma entró en el Duat, el inframundo. La oscuridad y el peligro reinaban. El Duat era un laberinto de puertas y guardianes, ríos de fuego y bestias temibles. Cada obstáculo era una prueba. Los guardianes exigían conocimientos secretos o un hechizo protector. Los textos funerarios, inscritos y recitados, eran la única guía del alma. En el corazón del Duat esperaba la sala del juicio, presidida por Osiris. El corazón del alma se colocaba sobre una balanza de oro y se pesaba contra la pluma de Maat. Anubis observaba con ojos imparciales, mientras Tot registraba el veredicto. Si el corazón era puro, el alma pasaba al campo de juncos, un paraíso como la vida terrenal. Allí el alma se reunía con sus seres queridos, trabajaba en abundancia y se regocijaba en la paz eterna. Si el corazón estaba cargado de pecado, Amit lo devoraba, y el viaje terminaba en el olvido. A través de estas etapas, el cruce, la prueba, el juicio, los egipcios imaginaron una odisea espiritual. Cada peligro y cada oración reflejaban una esperanza. Con devoción, sabiduría y el favor de los dioses, el alma
podía trascender la muerte y despertar en el más allá. Con cada pintura de tumba y texto funerario, los antiguos inmortalizaron este viaje, un testimonio de su búsqueda de la inmortalidad y su creencia de que la historia del alma acababa de empezar. En los oscuros salones del más allá, bajo techos estrellados y columnas eternas, el alma se enfrentaba a su prueba más crucial, el juicio de los muertos. Aquí, en el impresionante salón del juicio, se decidía el destino de cada alma, un evento supervisado por las deidades más poderosas del panteón egipcio. En el centro del salón, Osiris, señor del más allá, se sentaba en su trono dorado, envuelto en lino real y coronado con el blanco y el rojo del Alto Egipto y del Bajo Egipto. Ante él, las balanzas de la justicia brillaban en la penumbra, un símbolo de perfecto equilibrio y verdad. Anubis, el guardián de los muertos con cabeza de chacal, guiaba al alma temblorosa. Con manos cuidadosas, Anubis colocaba el corazón del alma, que se creía era el asiento de la memoria, la conciencia y las emociones, en un lado de la balanza. En el otro lado descansaba la pluma de Maat, la diosa de la verdad y el orden cósmico. El momento era sagrado y silencioso. Mientras las balanzas se inclinaban, Tot, el escriba con cabeza de ibis de los dioses, registraba cada detalle con una precisión inquebrantable, sus papiros capturando el destino del alma para la eternidad. Observando de cerca, la propia Maat permanecía serena, su pluma un faro radiante de justicia. Pero al pie de las balanzas acechaba Amit, la temible devoradora, su forma parte león, hipopótamo y cocodrilo, las tres bestias más peligrosas de Egipto. Sus fauces se abrían con expectación, listas para consumir cualquier corazón cargado de pecado, condenando al alma al olvido. Si el corazón se equilibraba con la pluma de Maat, si el alma había vivido con honestidad, compasión y respeto por los dioses, se abría el camino al campo de juncos. Allí aguardaba la alegría eterna. Pero si el corazón estaba cargado de malas acciones, Amit se lo devoraba, y el alma era borrada de la existencia, perdida para siempre. Este juicio divino no era solo una prueba de acciones, sino una medida de la armonía del alma con la verdad y el orden. Para los antiguos egipcios, el pesaje del corazón era tanto una advertencia como una esperanza, un recordatorio de que cada acto en la vida resonaba en la eternidad, y que los dioses observaban con sabiduría y misericordia. Con cada juicio, los egipcios reafirmaban su creencia más sagrada, que vivir justamente era ser digno de la inmortalidad, y que la recompensa definitiva, o el castigo, aguardaba en los salones más allá de la muerte. Más allá de la sala del juicio, donde el destino de cada alma se pesaba con precisión divina, se encontraba otra prueba formidable, el lago de fuego. En la imaginación del antiguo Egipto, este no era un cuerpo de agua cualquiera. Era una extensión hirviente y ardiente, su superficie ondeando con llamas que aniquilaban y transformaban. Para aquellas almas cuyos corazones no habían encontrado el equilibrio perfecto, el lago de fuego era un lugar de pavor y destrucción. Aquí, los injustos se arriesgaban a la aniquilación total, su propia esencia consumida por las aguas abrasadoras como castigo por una vida vivida en desacuerdo con Maat. Esta era la amenaza definitiva, el fin del viaje del alma, el borrado de la identidad por toda la eternidad. Sin embargo, el lago de fuego era más que un pozo de castigo. Era también un crisol de purificación. Algunas almas, aunque cargadas de imperfección,
podían soportar las llamas y emerger limpias, sus transgresiones quemadas por el toque purificador del fuego. En esta prueba de fuego había destrucción y renovación. El alma que sobrevivía a la prueba del lago se transformaba, purificada, renacida, digna de continuar su viaje hacia la inmortalidad. El fuego mismo tenía un profundo significado mitológico para los egipcios. Era una fuerza de caos, peligro, luz y regeneración. En los textos sagrados, el fuego era invocado por dioses y sacerdotes, por igual, para destruir el mal, ahuyentar el caos y renovar el mundo al amanecer. El lago de fuego entonces era un campo de pruebas, un lugar donde el alma se enfrentaba a la dualidad del fuego como una amenaza para los indignos y como una promesa de renovación para aquellos que podían soportarlo. En última instancia, el lago de fuego no era solo un símbolo de miedo, sino de esperanza. Recordaba a los vivos que incluso después de la muerte, el camino hacia la perfección era posible y que los fuegos de la prueba podían conducir al renacimiento espiritual. Para los antiguos egipcios, el viaje del alma nunca terminaba de verdad. Era un proceso continuo de pruebas, transformación y la búsqueda de la armonía eterna con lo divino. Después de que el alma ha emergido de sus pruebas, purificada por el fuego, juzgada por los dioses y hallada digna, entra en el tan esperado paraíso de Sekhet Aaru, el campo de juncos. Para los antiguos egipcios, esta era la recompensa definitiva. Un reino de abundancia eterna, paz y alegría. Sekhet Aaru se imaginaba como una vasta extensión soleada de campos fértiles, bordeada por tranquilos cursos de agua, reflejando las exuberantes orillas del Nilo en su forma más perfecta. Aquí, los cultivos dorados crecían altos, y el aire brillaba con la promesa de cosechas interminables. Las pinturas de las tumbas y los textos sagrados representan este paraíso como un paisaje idílico. Un lugar donde el alma podía arar campos que nunca fallaban, cosechar frutos que nunca se estropeaban y descansar bajo palmeras que nunca se marchitaban. Pero Sekhet Aaru era más que una tierra de abundancia. Era un lugar de reencuentro y restauración. Los seres queridos que se habían ido hace mucho se esperaban mutuamente. Las familias se reunían con alegría. Amigos y ancestros daban la bienvenida al alma recién llegada. En este paraíso, todo sufrimiento y tristeza se dejaban atrás. Los dignos morarían junto a los dioses y los muertos benditos, compartiendo banquetes, música y risas por toda la eternidad. Para los antiguos egipcios, Sekhet Aaru encarnaba la esperanza más elevada, que una vida vivida en armonía con Maat, el orden cósmico, sería recompensada con felicidad eterna. El campo de juncos no era un concepto distante y abstracto, era una visión vívida de plenitud, una promesa pintada en las paredes de las tumbas y escrita en el libro de los muertos. En Sekhet Aaru, el viaje del alma encontraba su perfecta conclusión. Aquí, la vida eterna no era simplemente una existencia sin fin, sino un estado de armonía, alegría y reunión. Un reflejo de todo lo que los egipcios valoraban de la vida, hecho inmortal. Para ellos, el campo de juncos era un testimonio del poder de la esperanza, la belleza del más allá, y el perdurable anhelo humano de felicidad más allá del horizonte de la muerte. Ecos de la antigüedad, griegos en suelo egipcio. Dos grandes civilizaciones se encontraron junto al Nilo. Comerciantes, soldados y sabios cruzaron el mar. El poderoso atractivo de Egipto era muy fuerte para los griegos.
Su presencia duradera dejó huellas imborrables. Desde los primeros días, aventureros y comerciantes griegos llegaron a las costas egipcias, atraídos por la promesa de riquezas y maravillas. Se mezclaron con faraones y sacerdotes, dejando historias grabadas en piedra y papiro. Con el paso de los siglos, los griegos se convirtieron en algo más que visitantes. Pasaron a formar parte del tapiz vivo de Egipto. Alejandría se alzó como un faro de la cultura helenística, donde el conocimiento floreció y los mundos convergieron. A través de la conquista, el comercio y la curiosidad, los griegos moldearon Egipto y a su vez fueron moldeados por él. Su odisea en suelo egipcio resonaría a lo largo de las eras, desde la antigüedad hasta la época otomana, tejiendo un legado de conexión y transformación. La llegada de los griegos a Egipto no fue un acontecimiento único. Vinieron como comerciantes aventureros y soldados hábiles. El siglo VII a.C. marcó un comienzo más formal, samético. Primero utilizó mercenarios griegos para asegurar el poder. Los comerciantes griegos establecieron puestos comerciales. Comerciantes emprendedores de ciudades como Mileto trajeron mercancías. Soldados de fortuna ofrecieron sus servicios. Su valentía sentó las bases para comunidades más grandes. La vida de los primeros colonos griegos en Egipto fue una mezcla única. Mantuvieron su identidad helénica. Se construyeron templos a Apolo, Hera y Afrodita. Formaron comunidades muy unidas para apoyarse mutuamente. La interacción con la población egipcia local fue inevitable. Se produjo cierto grado de mezcla cultural. Los mercenarios griegos desempeñaron un papel visible. Su presencia, a menudo, contribuyó a la estabilidad política. El gran rey macedonio, Alejandro, dirigió su mirada hacia Egipto, una tierra de maravillas antiguas y misterios perdurables. En el año 332 a.C., cruzó el desierto y se acercó al Nilo, con su ejército formidable y sus ambiciones grandiosas. El sátrapa persa, Masaces, ofreció poca resistencia, entregando la ciudad sin luchar. El pueblo egipcio, cansado del dominio persa, dio la bienvenida a Alejandro como un libertador. Él mostró un profundo respeto por su antigua religión y costumbres, visitando templos y haciendo ofrendas a los dioses. Alejandro incluso fue declarado hijo de Amón en el oráculo de Siwa, cimentando su legitimidad a los ojos de los egipcios. Su llegada marcó un momento crucial en la historia de Egipto, ya que las culturas griega y egipcia comenzaron a entrelazarse. Nuevas ciudades como Alejandría surgirían, mezclando las tradiciones helenísticas y egipcias en el arte, la arquitectura y la vida cotidiana. Esta era sentó las bases para siglos de fusión cultural, cambiando para siempre el curso del destino de Egipto. Alejandría, fundada por Alejandro, creció rápidamente. Se convirtió en una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Su población era notablemente diversa. La gran biblioteca atrajo a eruditos de todas partes. La biblioteca desempeñó un papel crucial
en la preservación de textos antiguos. Alejandría se convirtió en un centro inigualable de erudición y aprendizaje. Los últimos años de la dinastía tolemaica estuvieron llenos de problemas. Cleopatra luchó para que Egipto siguiera siendo libre. La batalla de Accio decidió el destino de Egipto. Octavio venció a Marco Antonio y a Cleopatra. Cleopatra prefirió morir antes que ser dominada por los romanos. Egipto se convirtió en una provincia romana, lo que fue un cambio muy importante. Alejandría siguió prosperando bajo el gobierno romano. La gran biblioteca seguía atrayendo a estudiosos. Los prefectos romanos establecieron sus residencias en Alejandría. Los griegos desempeñaron un papel vital en la administración romana. El griego siguió siendo el idioma principal del gobierno local. Los romanos valoraban la eficiencia de los sistemas existentes. Un nuevo capítulo se abrió con la división formal del Imperio Romano. Esto ocurrió en el año 395 después de Cristo, dividiendo el imperio en Occidente y Oriente. Egipto se convirtió en una provincia crucial del Imperio Romano de Oriente. Este reino oriental es más conocido por los historiadores como el Imperio Bizantino. Su magnífica capital era Constantinopla, la Nueva Roma, en el Bósforo. Egipto siguió teniendo una inmensa importancia para sus gobernantes bizantinos. Suministraba de forma fiable grano esencial a Constantinopla e importantes ingresos fiscales. Las estructuras administrativas establecidas se mantuvieron en gran medida durante algún tiempo. Sin embargo, poco a poco adquirieron un carácter más distintivamente bizantino a lo largo de los siglos. Esta transición marcó otra larga y significativa era para los griegos en Egipto. El período bizantino fue testigo de la profunda y generalizada cristianización de Egipto. La antigua tierra de los faraones abrazó lentamente la nueva fe. Alejandría consolidó su posición como uno de los centros más importantes de la teología cristiana. Fue el hogar de muchos patriarcas, monjes y pensadores religiosos influyentes. Figuras como Atanasio el Grande y Cirilo de Alejandría moldearon la doctrina cristiana. Sus escritos teológicos y su liderazgo tuvieron un impacto mucho más allá de las fronteras de Egipto. La gran herencia intelectual de la ciudad se canalizaba ahora cada vez más hacia el discurso religioso. Se establecieron grandes iglesias y numerosos monasterios a lo largo del valle del Nilo. Los antiguos templos paganos fueron cerrados, abandonados o reutilizados gradualmente. El paisaje religioso de Egipto se estaba transformando de forma fundamental e irrevocable. Los vientos del cambio soplaron por todo Egipto en el siglo VII después de Cristo. Ejércitos que llevaban la bandera del Islam llegaron desde la península arábiga. El dominio bizantino empezó a desmoronarse. La conquista liderada por Amr ibn al-As fue rápida. Muchos egipcios estaban cansados del control bizantino.
Se enfrentaban a impuestos muy altos y a la persecución religiosa. La llegada de los árabes marcó un cambio profundo. Se estableció un nuevo orden político y religioso. Sección 2. Navegando dinastías. Los griegos en la época fatimí y ayubí. El califato fatimí conquistó Egipto en el 969 después de Cristo, estableciendo una dinastía islámica chií. Fundaron El Cairo, lo que llevó a la prosperidad y a una gran vitalidad cultural. Los griegos en Alejandría prosperaron, manteniendo el comercio y los lazos culturales. Los comerciantes griegos desempeñaron un papel clave en el comercio mediterráneo. Los fatimíes fueron relativamente tolerantes con los no musulmanes, incluidos los griegos. La herencia intelectual griega influyó en el saber islámico durante este período. Sección 3. Bajo el dominio mameluco. Resistencia y continuidad. El sultanato mameluco llegó al poder en Egipto en 1250 después de Cristo. Los mamelucos eran una casta militar única, originalmente soldados esclavos de origen turco y circasiano. Establecieron una dinastía poderosa y duradera que gobernó Egipto y Siria. Su reinado se caracterizó por impresionantes logros militares y arquitectura monumental. Sin embargo, también fue un periodo de frecuentes luchas internas por el poder. El ambiente para las comunidades no musulmanas bajo los mamelucos podía ser variable. A veces disfrutaron de relativa paz y protección, adhiriéndose a las regulaciones dhimmi. Otras veces se enfrentaron a una aplicación más estricta de leyes discriminatorias o a la persecución. Esto a menudo dependía de la disposición del sultán gobernante o de las presiones políticas. Las comunidades griegas tuvieron que adaptarse a estas condiciones fluctuantes. A pesar de los desafíos, las comunidades griegas en Egipto demostraron una notable resistencia. Sus números pudieron haber fluctuado, pero su presencia perduró. Una institución clave para los griegos fue el Patriarcado Ortodoxo Griego de Alejandría. Este antiguo organismo religioso continuó funcionando durante todo el periodo mameluco. Proporcionó liderazgo espiritual y un punto focal para la identidad ortodoxa griega. Los monasterios, como el famoso monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, aunque bajo protección mameluca, no directamente en el propio Egipto, preservaron las tradiciones griegas. Dentro de sus comunidades, los griegos se esforzaron por mantener su idioma, costumbres y fe. Este sentido de continuidad fue vital para su supervivencia como grupo distinto. Transmitieron su herencia a través de generaciones, a menudo en circunstancias desafiantes. Sección 4. El ascenso otomano. Un resurgimiento de la influencia helénica. En 1517, el sultán otomano Selim I conquistó Egipto de forma contundente. Este trascendental acontecimiento puso fin al sultanato mameluco. Egipto fue incorporado al vasto y poderoso Imperio Otomano. Esta nueva estructura imperial gobernaría el país durante los siguientes 4 siglos. Para las comunidades griegas en Egipto, la llegada de los otomanos anunció un nuevo capítulo. Los otomanos
tras haber conquistado Constantinopla en 1453, ya gobernaban a muchos griegos. El patriarca ortodoxo griego de Constantinopla ocupaba una posición significativa dentro del sistema otomano. Este marco existente influyó en cómo se administraba a los griegos en Egipto. Inicialmente, la transición trajo cambios en la élite gobernante y las jerarquías administrativas. Un aspecto notable de la era otomana fue el ascenso de individuos de ascendencia griega. Muchos ascendieron a posiciones de poder e influencia significativas dentro del Estado otomano. Algunos de estos individuos llegaron a través del sistema de Pshirme. Esta era la práctica de reclutar muchachos de familias cristianas en los Balcanes. Estos muchachos eran convertidos al Islam y educados para servir al sultán. Otros, particularmente los griegos fanariotas de Constantinopla, ganaron prominencia. Destacaron como diplomáticos, administradores y gobernadores provinciales. Sus habilidades lingüísticas, educación y perspicacia comercial eran muy valoradas. Este fenómeno significó que la influencia griega se podía sentir en los niveles más altos. Se extendió por las diversas provincias del extenso imperio otomano. Sección 1. El hilo duradero. Una síntesis de civilizaciones. La larga y cautivadora odisea de los griegos en Egipto se ha desplegado ante nosotros. Es una narración que se extiende a lo largo de milenios, un testimonio de la perdurable conexión humana. Desde los primeros y audaces comerciantes y curiosos filósofos que buscaron las costas egipcias, hasta los poderosos reyes tolemaicos que gobernaron como faraones, mezclando las costumbres griegas y egipcias. Su presencia fue un hilo constante, tejido en el rico tapiz de la historia egipcia. Se adaptaron y perseveraron a través de las eras romana, bizantina, islámica y otomana. Cada período presentó nuevos desafíos y oportunidades únicas de interacción. La historia no es meramente de conquista o asentamiento, sino de una profunda y mutua influencia. Esta interacción moldeó el destino de ambas grandes civilizaciones de maneras profundas. El Nilo fue testigo de un encuentro notable y sostenido entre dos poderosas culturas. La huella cultural del helenismo en la tierra de Egipto fue verdaderamente significativa. Alejandría, la ciudad nacida de la visión de Alejandro, se erige como su símbolo más radiante. Su legendaria biblioteca y mausoleum se convirtieron en faros de conocimiento para el mundo antiguo. Atrajeron a eruditos y pensadores, preservando y expandiendo la comprensión humana. La lengua, el arte, la filosofía y las prácticas administrativas griegas se extendieron por toda la región. Estos elementos se arraigaron profundamente, particularmente en los centros urbanos y las estructuras gubernamentales. Incluso mientras los imperios surgían y caían, este legado helenístico continuó resonando poderosamente. Formó una capa crucial en la compleja y multifacética identidad cultural de Egipto. Los logros intelectuales de esta era han resonado a lo largo de los siglos. Egipto se convirtió en un crisol vital, donde el pensamiento griego se encontró con la antigua sabiduría africana. Por el contrario, la antigua tierra de Egipto moldeó profundamente a los propios griegos. Vivir en medio de la grandeza monumental
y las arraigadas tradiciones del Valle del Nilo fue transformador. Los colonos, soldados y gobernantes griegos fueron inevitablemente influenciados por su entorno. Se encontraron con prácticas religiosas y motivos artísticos diferentes a los suyos. Esto condujo a fascinantes casos de sincretismo cultural, una mezcla de creencias y estilos. La creación de deidades como Serapis, venerado tanto por griegos como por egipcios, es un excelente ejemplo. Los temas egipcios aparecieron en el arte griego, y los arquitectos griegos diseñaron dentro de los paisajes egipcios. La experiencia de gobernar una tierra tan vasta y antigua también alteró las perspectivas griegas. Amplió su cosmovisión y contribuyó a la naturaleza cosmopolita de la cultura helenística. Este intercambio recíproco enriqueció a ambas sociedades de innumerables maneras, a menudo sutiles. Sección 2. Ecos en la modernidad. El legado duradero. Los cimientos históricos establecidos por los griegos en la antigüedad fueron sólidos. Estos cimientos permitieron un notable resurgimiento de las comunidades griegas en Egipto. Esto fue particularmente evidente en los siglos XIX y principios del XX. Empresarios, comerciantes e intelectuales griegos desempeñaron un papel significativo. Contribuyeron en gran medida al desarrollo económico y cultural del Egipto moderno. Ciudades como Alejandría y El Cairo vieron florecer comunidades helénicas. Su impacto en el comercio, la industria y las artes fue sustancial. Esto demuestra la naturaleza duradera de la conexión greco-egipcia a lo largo del tiempo. Su largo viaje a través de la historia egipcia ha dejado un legado que sigue resonando. Sirve como un recordatorio de las intrincadas y fascinantes formas en que las culturas pueden encontrarse y fusionarse. Los ecos de su presencia aún son discernibles por el flujo atemporal del Nilo.